Pentágono presenta otro informe oficial sobre los cientos de avistamientos de ovnis. Desde luego son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras o la chupacabras manía. Desde años la creencia de que las bolas de fuego son brujas se ha mantenido como un mito. La declaración sobre que hay restos biológicos, se encontraron restos biológicos dentro de una nave. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado durante una visita oficial a Dallas, Texas. En un evento público pensado para mostrar cercanía con la gente, viajaba en un automóvil Lincoln Continental descapotable, acompañado por su esposa Jacqueline Kennedy, el gobernador de Texas John Connally y su esposa. Las autoridades señalaron como tirador a Lee Harvey Oswald, presuntamente disparando desde el 6º piso del Texas School Book Depository usando un rifle de cerrojo. Oswald fue arrestado horas después, pero nunca llegó a juicio. Estos hechos, el auto descapotable, los múltiples disparos, la trayectoria de las balas, el lugar del ataque y el silenciamiento del principal sospechoso, sembraron dudas inmediatas y dieron origen a décadas de investigaciones y teorías que aún hoy siguen dividiendo a historiadores, expertos y al público en general. Conspiralocos, vamos a ver las teorías, escuchar las teorías de conspiración de la muerte de John F. Kennedy. Segunda parte. Bueno, un tirador. Howard Brennan, de 45 años de edad, mientras esperaba frente a la calle de Texas School Book Depository, la caravana del presidente, se fijó en un hombre que estaba en la ventana sureste del 6º piso del depósito de libros escolares, justo antes de que pasara el automóvil del presidente. Escuchó lo que en su momento pensó que era un tubo de escape de un auto o una explosión. Miró hacia arriba del edificio y vio a un hombre con un arma, apuntando y disparando por última vez. Pocos minutos después del asesinato, Brennan describió al hombre a la policía. Luego testificó que Lee Harvey Oswald, a quien vio en una línea de detenidos en la estación de la policía la noche del asesinato, era el hombre que vio realizando el disparo. Bonnie Ray Williams y 2 trabajadores que se encontraban mirando la caravana desde las ventanas del 5º piso de este depósito escucharon 3 disparos provenientes del piso de arriba y del techo cayeron partículas de su cabeza. En su cabeza. Sin embargo, Bonnie Ray Williams dijo en la oficina del sheriff en Dallas el día del asesinato y el FBI al día siguiente que había oído solamente 2 disparos por encima de él y Harold Norman no hizo mención de oír el cerrojo del fusil ni el casquillo percudido golpeando el suelo por encima de él durante su primera entrevista con el FBI el 26 de noviembre. De los testigos de oídas, 99 creyeron que todos los disparos se produjeron del Texas School Book Depository y solo 5 creyeron que se produjeron de 2 lugares distintos que son Plaza Delay y de una cerca al lado de donde filmaban Abraham Zapruder. Al poco tiempo del asesinato se encontró un fusil parcialmente escondido entre unas cajas del 6º piso del depósito y la funda improvisada de papeles que cubría el fusil fue encontrada cerca de la ventana desde la cual se efectuaron los disparos. O sea, sí encontraron el arma en el edificio. Eso es importante. Ajá. ¿No? Ahí sí había un arma. Bueno, habrán sembrado. Pues, también podría ser, pero también lo interesante es que las 2 personas que escucharon eso dicen que solo escucharon 2 de los 3 disparos. Sí. Entonces también esto da a la teoría de que entonces sí fueron 2 tiradores. Sí, correcto. Ahora vamos por la segunda teoría, más de un tirador. El fusil de Oswald, de acuerdo con los testimonios del FBI, estaba frío solo después de disparar 3 balas en los 6 segundos que duró el asesinato. La comisión Warren, mediante testimonios de oídas, determinó que solo 3 balas fueron disparadas. Una de las 3 balas no dio al vehículo, una impactó a Kennedy y pasó a través del gobernador John Connally y la última fue fatal para el presidente. Sin embargo, el gobernador Connally fue herido diversas veces, por lo que los disparos tuvieron que ser más de 3, lo que supone al menos un segundo tirador aparte de Oswald, lo que implica una conspiración. Por eso, al decirse que Oswald fue el único tirador, una de sus balas debió herir una vez al gobernador, y esta teoría, más de una vez al gobernador, y esta teoría se le conoce como la bala mágica o la bala de hielo que tú decías. Porque no se encontró, ¿no? Ese es el punto. Y la teoría, pues, de la bala de hielo es que era de hielo justamente, y cuando fue disparada, impacta, pues se hizo agua.
Pero los cazadores de mitos dijeron que no era posible. Sin embargo... ¿Dispararon una de hielo? Sí, la Órale. hicieron. Pero, bueno, ¿qué tal que ellos a propósito dijeron que no era posible? También puede ser. Porque, o sea, también más bien lo que significa la bala mágica, más que allá de que haya desaparecido, es de que, o sea, de ahí va una trayectoria, impacta y entonces hace un giro y le da otra vez al gobernador. O sea, esa misma bala lo perforó como 3 veces. No creo. Yo sí estoy seguro que hubo un segundo tirador, ¿no? Además, cuando se escucha el primer disparo, pues luego la gente empieza a gritar y ya. Entonces, uno más cerca con silenciador podría ocultar los... Sí, o sea, el hacer ruido caos de los disparos. Exacto. Además, la trayectoria de la bala que dio a Kennedy sobre el hombro derecho y pasó a través de su cuello debió haber cambiado un poco su curso y dar en el pecho y la muñeca de Connelly. Por ello, la conclusión de los escépticos es que hubo más de 3 disparos, por lo que debió de haber sido más de un tirador. Neil Connelly estaba sentada en el auto presidencial al lado de su marido, el gobernador. En su libro From Love Field or Final Hours, la señora Connelly decía fervientemente que su esposo fue herido por una bala diferente de las 2 que hirieron a Kennedy. Sí, a ver, y ponte a pensar, ¿estás por matar a un presidente? Tienes que asegurarte que muera, o sea, no puede haber error. Sí, o sea... Porque si no, el que muere eres tú. Lejos de eso, pero es como de... ¿Cómo que lejos de eso? Pues es tu chamba, te van a... Te la estás jugando por ese, entonces tienes que asegurarte de que hay alguien más. Sí. O sea, tienes que tener de que un se haga seguro. el trabajo, vaya. Entonces, sí, evidentemente un segundo tirador sería sería funcional. Lo ideal. Para este caso. Cuando la bala fatal golpea la cabeza de Kennedy, esta se va hacia atrás y no hacia adelante, como uno podría esperar que se vaya si recibe un golpe por la espalda. Un gran número de médicos y enfermeras en el Hospital Pergal Memorial, así como de otras, todas ellas informaron que una parte importante de la parte posterior de la cabeza del presidente se destruyó, lo que sugiere fuertemente que el disparo de la cabeza fue efectuado desde la parte delantera. Después de estudiar cuidadosamente la película Z, que es la que grabó este señor, un ex francotirador de la Marina, Craig Roberts, aseguró que el disparo fue hecho desde el frente. Roberts dice que la explosión de la derecha frontal y el derrame hacia adelante son características del impacto de un proyectil de alta velocidad en un cráneo humano. O sea, hace que sí, o sea, ya expertos, ya testigos, están diciendo sí hubo otro disparo que venía de otra trayectoria. ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué lo ocultan? Bueno, a ver, si lo ocultan es porque evidentemente sí fue orquestado por alguien de alto mando. Sí. Massad Ayob, periodista entrenador de la policía y especialista en armas de fuego que ha impartido cursos sobre los efectos de las balas sobre los cuerpos humanos en las escuelas de instructores de la policía y en las instituciones médicas, cree que la secuencia de tiro en la cabeza de la película de Zapruder no es muy consistente con un tiro por la espalda. Bueno, ya aquí ya todos dijeron no. En las pruebas que hacemos en campo. Ahora la teoría se llama más de un Oswald. Muy pronto aparecieron argumentos que señalaban que Oswald fue personificado por un señuelo político. La obra del profesor Richard A. Pumpkin, publicada en 1966, The Second Oswald, estableció el mejor escenario para que se personificara al supuesto asesino. La mayor parte de esto estaba basado en testimonios oculares, pero Pumpkin tenía un testigo estrella en la persona del director de la Oficina Federal de Investigación FBI, J. Edward Hoover, quien escribió un memorándum antes del asesinato en lo que advertía que un impostor estaba usando los datos personales de Oswald. Recientemente, el trabajo de John Armstrong ha identificado al Oswald falso como parte de un experimento del MK Ultra que originalmente no tendría relación con el asesinato. Sí, o sea que... había un agente doble. Se parecía a lo mejor, bueno, estaba ocupando la información, no físicamente, pero estaba ocupando su información y era un agente que habían empezado a trabajar con el MK Ultra. Le lavaron el cerebro. Como a Zoolander. Para que hiciera este trabajo. Güey, eso sí se me hace muy... ¿Posible? Posible, güey.
No se me hace para nada disparatado. Porque al menos está este testimonio de que el mismo director del FBI, Hoover, mandó un memorándum como de, oigan, pues está pasando esto, y a los pocos días pasa la tragedia. Es interesante. Ahí está. Yo creo que esto es muy, muy posible. Ahora, este es de más de un John F. Kennedy, porque pues también, ¿por qué no? Habría dos. Un teórico ha señalado que el oficial de policía J.D. Tipping tenía la semejanza con J.F. Kennedy, que los colegas lo apodaban JFK. Robert Morningstar sostiene que Tipping fue asesinado para que su cuerpo fuera analizado por los médicos y para hacerlo pasar por Kennedy. Esta teoría explicaría las contradicciones médicas sobre la autopsia al existir realmente dos cuerpos y tener estas heridas parecidas. Morningstar sostiene que encontró signos sobre una cirugía cosmética en las fotografías de la autopsia de Kennedy. También cita los siguientes comentarios de personas que conocían de cerca al presidente y vieron el cuerpo. No se parece a él en nada, su hermano Robert F. Kennedy. Es característico. A primera vista todo se ve bien. Cuando me aproximaba se veía cada vez menos como él. Arthur Schleicher, que ese sí no sé quién era, no era John. Era como algo que podías ver en la Madame Tussauds, que es la casa de figuras de cera. Esto lo dijo su esposa. Teoría de la... esa es esa. El tema es un doble. Está desfigurado. O sea, no, ¿cómo quieres que se vea idéntico si le dispararon? Pero a lo mejor hasta la fisonomía, no sé a qué se refería. Es que mira, cuando fallecen te abren y te vacían. O sea, no va a ser la misma... al mismo cuerpo. O sea, no... Es que creo que sí te quitan... Sí, o sea, te quitan algunos órganos, no todos. Y también te inyectan diferentes químicos para que no se descompongan tan rápido. No, o sea, tampoco es como que te saquen todo. Considera a lo mejor que antes fue sí, puesto para que la gente lo vi... Bueno, no lo viera, pero... que estuviera ahí, vaya, y que lo adoraran. Entonces, pues sí, le tuvieron que hacer un tratamiento, evidentemente. Más complejo que lo normal, porque estuvo una semana y después de la semana fue que también tuvo su visita, que lo vieran todos sus fanáticos. Y o sea, estuvo un montón de días ahí. Sí, está cabrón. Sí, o sea, no va a estar como lo conocían. Ahora viene una teoría que todavía está más compleja, la teoría de la Reserva Federal. Una teoría menciona la emisión de alrededor de $4,000 millones con respaldo en plata y posteriormente oro para quitarle el monopolio a la Reserva Federal privada, o sea, los Rockefeller y la Casa Morgan, y de capitales extranjeros de la familia Rothschild, o sea, de las familias más poderosas que son las que rigen el mundo. Ahora, paréntesis, para la creación de la Reserva Federal, parte del gobierno no estaba de acuerdo con que se hiciera la Reserva Federal. Curiosamente, esto relaciona al Titanic, porque Morgan fue dueño de la construcción del Titanic y él estaba programado para estar en el Titanic cuando hiciera su viaje de Inglaterra, creo que es de Inglaterra a Estados Unidos, pero a última hora cancela y no va. Curiosamente, de las personas que mueren dentro del Titanic, de la gente rica, vaya, eran todos los que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Entonces ahí también o sea, sí está bien. Otro tema a investigar. La cabeza de la organización llamada Reserva Federal era de la familia Rothschild, que a su vez organizó un monopolio mundial de bancos federales en los principales países del mundo. La tercera vez que Rothschild ganaba la asignación bajo presión de este derecho a emitir la moneda de Estados Unidos, como lo hacía en Francia e Inglaterra. Por ejemplo, 2 presidentes habían sido asesinados justo después de haber confrontado a la familia Rothschild para negarle la emisión de la moneda de Estados Unidos, tratando con ello de impedir el absoluto control de la economía nacional. Abraham Lincoln y el presidente Jackson fueron los enemigos del imperio mencionado, y Kennedy habría tomado acción siguiendo la línea heroica de estos presidentes que detuvieron al monopolio financiero del multimillonario Rothschild. Se sabe que John
Johnson desarticuló dicha medida de John F. Kennedy el mismo día de la muerte del presidente, justo cuando viajaba en el Air Force One. Sí, suena también potente. O sea, estás hablando de élites más allá de un presidente. O sea, no son cualquier... O sea, manejaban ya 2 monedas. Sí. La tercera la quisieron hacer en varias ocasiones y los presidentes que se negaron fueron asesinados por circunstancias. Y también que se opone es asesinado. Entonces... Y volvemos al que él fue puesto. O sea, no fue... O sea, hubo intereses que lo llevaron a la presidencia y esos mismos intereses quizá hicieron que, así como lo pudieron poner, hicieron que desapareciera. Y así como muere, pues también estos dicen, bueno, pues creo que ya está aprobado, ¿no, chavos? Sí, ¿O quién se va a oponer? Y es como, no, pues, ¿sabe qué? Bueno, hágalo. Son familias tan poderosas. Sí. Ahora, la teoría de Lyndon B. Johnson. El vicepresidente en aquel momento, Lyndon B. Johnson, fue nombrado presidente como resultado del asesinato. Como muchos vicepresidentes de los Estados Unidos, la elección de Kennedy de tener como compañero en carrera presidencial a Johnson era un intento de proveer un balance regional a la apuesta del Partido Demócrata. Sin embargo, corría el rumor de que Kennedy estaba considerando despedirlo como vicepresidente para las elecciones de 1964. En el momento de la muerte de Kennedy, Johnson estaba sujeto a 4 importantes investigaciones criminales, una por violación de contratos gubernamentales, otra por prevaricación, que es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una solución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de dicha resolución es injusta y contraria a la ley. O sea, pues hacen lo que más le conviene al acusado. Otra por lavado de dinero y una por soborno. Todas estas investigaciones terminaron cuando ascendió a la presidencia. ¡Qué casualidad! Johnson estaba relacionado tanto profesionalmente como personalmente con un asesino convicto, Malcolm McWalens, quien estaba relacionado con el asesinato de John F. Kennedy tanto por testimonio como por evidencia forense, incluyendo huellas dactilares. Sin embargo, ambas evidencias son todavía discutidas. Pues aquí tenemos... El vicepresidente se lo echó a la bolsa. Pues puede ser también. También. Mira, la historia nos ha confirmado que puede haber un presidente de Estados Unidos que haya cometido delitos y no se le juzgue, ¿no? Uh-huh. Como cierto presidente actual que estuvo involucrado en una isla. Ajá. Y no ha pasado nada. No, porque también dijo, ¿cómo desvió la atención? Bueno, vamos por Maduro. Sí. Ahora, vamos a ponernos más hardcore. Bueno, eso de Maduro, bueno, sí que lo tocamos en otra ocasión. Sí. Pero bueno, o sea, no suena descabellada en el hecho de que, o sea, si utilizas eso de base, lo que está haciendo Trump ahorita de que es criminal y aún así puede ser presidente, no te sorprende, ¿no? Ajá. Si tenemos aquí un vicepresidente que tenía muchos bola que le pisen y aún así movió para llegar a la presidencia. Ahora es el mismo presidente con el que se van a guerra en Vietnam. Uh-huh. Entonces, sí está difícil. O sea, sí es una posibilidad. No sé si esté considerado de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, pero al menos con él pasaron varias tragedias, ¿no? Sí. La teoría de la conexión de Lyndon B. Johnson y Billy Saul Estes. A partir del testimonio del magnate tejano Billy Saul Estes, este empresario y financista estableció vínculos irregulares con su amigo, el entonces gobernador de Texas, Lyndon B. Johnson, luego senador y vicepresidente. Billy Saul Estes no había querido hablar antes por lealtad hacia Johnson, quien sucedió de forma inmediata a Kennedy a las pocas horas de su muerte. Saul Estes financió durante años de forma interesada a Johnson y a su vez permitía el desvío de subvenciones muy cuantiosas hacia las cuentas de Saul Estes. Los documentos que muestra Billy Saul Estes revelan la identidad de al menos 3 tiradores, incluido un asesino a sueldo que Johnson había contratado ya varias veces con anterioridad al asesino de Kennedy para eliminar personajes que molestaban su carrera o intereses. Madeleine Duncan Brown, amante de Lyndon B. Johnson, describía una cita el día antes de que mataran a Kennedy. En la casa de Clint Murchison se habrían reunido Howard Hunt,
John Edgar Hoover, Johnson y Richard Nixon. Madeleine Brown contó que Johnson le susurró: después de mañana esos condenados Kennedy no van a volver a avergonzarme otra vez. No es una amenaza, es una promesa. O sea, testigo de este empresario tejano. Y tenía su asesino personal aparte. Dice él como de: yo le financiaba, yo sabía que tenía sus nexos, ya había utilizado a este empleado que tenía para eliminar personas que le estorbaban. O sea, sigue apuntando también a este karma. Pues igual como tú dices de que podrían haber sido dos mismas organizaciones que decidieron hacer todo el mismo día, también podría ser. Sí, güey, coincidieron, ¿no? O sea, se juntan dos y tres. Uno más profesional, quizá uno no tan profesional. Y mira, y es como a uno les funcionó o a ambos les funcionaron. Ajá. Porque, o sea, consideremos que si dos grupos sin quererlo coinciden en el mismo objetivo. Ahora son mejores amigos. Pero... O sea, uno de plano no se sabe nada, güey. Sí. O sea, del otro agarraron al tirador. Estoy seguro que si era él era el tirador, güey. Pero el otro... El otro es como de fantasma, güey. O sea, uno sí lo hizo perro y otro no. Uh-huh. Teoría de Richard Nixon. Hay quienes creen que Nixon tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy. Según ellos, Nixon sentía animadversión y molestia hacia su presidente debido a que estaba muy resentido porque le robó la presidencia en 1960. Además, esto se sumó al supuesto rumor y temor de que Kennedy ganara las elecciones del 64, dándole así más fuerzas a Robert F. Kennedy para ganar las elecciones en el 68 y tal vez en el 72. También una década de Kennedys en la presidencia de los Estados Unidos y con evidente poder del Partido Demócrata en el Senado. O sea, hubiera sido pues una longevidad ahí. Que tampoco es 4, bueno. 8, 16 años de una... Pues sí, de un mismo mandato. Tampoco es bueno esa... Pues también dicen que Nixon metió ahí su cuchara como para impedir que eso pasara. Que todo el mundo quiso. Ajá, o sea, te digo, todos estaban sobre de él y se juntaron los astros. Ahora, la teoría de la CIA con exiliados cubanos anticastristas. La Agencia Central de Inteligencia fue frecuentemente mencionada en teorías de conspiración durante la década de los 60s y 70s y estuvo revuelta en varias conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros. Hace 25 años se prohibió a la CIA llevar a cabo asesinatos, pero actualmente se está tratando de levantar tal prohibición. Kennedy le dijo a su colaborador Clark Clifford: algo muy malo está ocurriendo dentro de la CIA y quiero saber qué es. Quiero desmantelarla en 1000 pedazos y moverlos a los 4 vientos. Allen Dulles era el jefe de la CIA durante la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba por un pequeño ejército de cubanos anticastristas organizados y financiados por la agencia en abril de 1961. Kennedy le forzó a renunciar en septiembre de ese año. Tras el asesinato de Kennedy, fue nuevamente designado por el presidente Johnson como uno de los 7 miembros de la Comisión Warren para investigar el asesinato. La CIA proveyó inmediatamente $42,000 en apoyo a los conspiradores en la mañana del asesinato del presidente Ngo Dinh de Vietnam. Rafael Trujillo de la República Dominicana fue asesinado por sus fuerzas armadas el 30 de mayo del 61 mientras viajaba en coche. La CIA proveyó las armas que permanecieron ocultas por Simon Thomas Tucker, un ciudadano estadounidense cuyo seudónimo para la CIA era Héctor y era residente de República Dominicana hasta 1942, que voluntariamente se negó a recibir una compensación monetaria por sus esfuerzos. El comité selecto de la Cámara sobre los asesinatos volvió a revisar este tema y en el 79 concluyó que Oswald pudo haber actuado en una conspiración, pero que de ser así, esta no implicaría a agencias de investigación de los Estados Unidos. También dijo que el presidente Kennedy no recibió protección adecuada en Dallas y que el servicio secreto tenía información vinculadas con el viaje a Dallas del presidente que no fueron adecuadas
ni analizadas, investigadas o utilizadas por el servicio. Además, los agentes del servicio secreto que estaban en la caravana no estaban adecuadamente preparados para proteger al presidente de un francotirador. O sea, todo eso ocurre por pues por lo de la CIA, o sea, de que al director, pues como que traía ahí sus desmadres, sus peleas con Kennedy, y pues a partir de ahí utilizó sus agentes secretos desplegados para el asesinato. Y también que el servicio secreto, que era lo que tú decías, es tu chamba, y pues ahí o sea, a lo mejor él no es que no lo haya hecho bien, sino pues por otro lado le dijeron, ¿sabes qué? Pues no te tienes que colocar, porque sí se dice que el auto estaba diseñado también para que justo donde le dispararon a él hubiera un punto ciego con estos agentes del servicio secreto, y no estaban. Sí, entonces estaba muy puesto. Así es. Dejen veo. Bueno, ya casi acabamos. La teoría de la mafia y Hoover. J. Edward Hoover fue el director de la Oficina Federal de Investigación, FBI, desde el 25 hasta el 72, así como un amigo cercano de Lyndon B. Johnson. Antes de que el presidente Kennedy fuera elegido, Hoover raramente reconocía la existencia de la mafia. Jack Anderson informó sobre los aparentes lazos de Hoover con la mafia, así como sobre las resistencia del FBI a perseguir a sus miembros. El genio financiero de la mafia, Meyer Lansky, supuestamente habría chantajeado a Hoover con respecto a su homosexualidad hacia el 1935. Otra razón probable del fracaso de Hoover para detener a la mafia era su preferencia por los blancos fáciles para mantener la imagen del FBI como los policías top. Después de que Kennedy se convirtiera en presidente, aumentaron considerablemente las persecuciones a la mafia por parte del Departamento de Justicia, del cual el FBI no formaba parte. La guerra entre las mafias, que comenzó a finales de la década de los 50, provocó que el fiscal general Robert Kennedy juzgara fuertemente a la mafia en 1960. Sus ataques se centraron en el jefe del sindicato de los Teamsters Union, o sea, Jimmy Hoffa, y en los jefes de la mafia de Chicago, Tampa y Nueva Orleans. El 8 de mayo del 64, días antes de que Hoover tuviera que testificar ante la Comisión Warren, Lyndon Johnson anunció que había designado a Hoover como director de la Oficina Federal de Investigación de por vida. O sea, otra vez regresa a su puesto a los 70 años, terminando así su retiro. Johnson dijo en la Casa Blanca: la nación no puede darse el privilegio de perderte. Desde la muerte de Hoover en mayo del 72, el periodo de un director del FBI está limitado por 10 años. Sí, se aventó un buen. De hecho, hay una película de él, se llama J. Edgar. Ajá, ya la vi, está buena. Y también está sobre Jimmy Hoffa, que es la de el irlandés, ¿no? Sí, pero bueno, esa también es muchas teorías que hay detrás de la muerte de Jimmy Hoffa, que inclusive dicen que está enterrado en un estadio de fútbol. Uh-huh. Y pues esas son todas las teorías que hay alrededor de John F. Kennedy. Y apenas, eso me salió en un TikTok. Una nueva. Y eso de que, o sea, no tengo bien el contexto, pero es una señora que consigue como el video original del disparo, y se ve que sí viene de otra dirección. Y se ve cómo hacen el corte en el que todos conocemos, que de repente se ve un corte y dice, es que yo tengo el original y todo, y así. Pero el original puede ser hecho por IA. También. O sea, ya no creo en esas supuestas. También puede ser, pero ahí está el de busquen así TikTok señora, video original Kennedy, y ahí les va a salir a esta señora diciendo, yo tengo el original, y aquí puedes ver cómo sí le disparan desde otra dirección. No sé, pero bueno, si lo ven, etiquétenos, pónganle, venimos por Conspiralocos, para saber cuántos llegaron a ese video. Y la señora de Estados Unidos, ¿qué hacen en mi video? Sálganse. Próximamente vamos a hablar con ella. ¿Te imaginas? Estaría bien. Bueno, eso es todo por esta semana. La productora la encuentran como Podcast MX. A mí como Timmy-Hotel. A mí como da.heycraft. Y pues ya, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, cuídense. Tururú. En un evento público. Déjalo, vuelvo a leer. ¿Verdad? Que no es tan fácil. Es que me dio risa, güey. Silenciamiento principal de sospechoso. Déjalo, vuelvo a leer y le acomodas. Para que sepas dónde. Hace 1500 años todos sabían
que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana.